Hola, nosotros le vamos a hablar sobre dos artículos científicos. El primero es ocurrencia y distribución de Giardia especies en roedores salvajes en Alemania, y el segundo es roedores como huéspedes de patógenos y riesgos de enfermedades zoonóticas relacionadas. Mi grupo está conformado por mis compañeros Beltrán Arevalo, Carlos Alejandro, Meléndez Martínez, Héctor Adonis y mi persona Coto Martínez Ana Rosa. El artículo 1, como ya les decía, está titulado como ocurrencia y distribución de giardia en especies de roedores salvajes en Alemania. Ahí, como podemos ver, tenemos a sus autores, principales autores, y el estudio donde se realizó la investigación fue en Alemania. Las especies de los animales muestreados pertenecen a 6 especies de 3 géneros de roedores. El primero sería Apodemo, con un número de 93 especímenes, conformando el 16%, incluido Apodemo agrario, que es el ratón de campo rayado más conocido, Apodemos labicolis, conocido como amarillo ratón de cuello, y Apodemos sylvaticus, conocido como ratón de madera. También tenemos a Microto con un número de 181 individuos, conformando el 31%, incluido Microtus agrestis, conocido como campañol, y Microtus albalis, conocido también como topillo común. Y también tenemos a Miodis con un número de 303, conformando el 52% de las muestras, eh, representado por Miodis glareolus y conocido como campañol de Banque. Dentro del resumen tenemos que las giardis es una enfermedad muy importante parasitaria, gastrointestinal en humanos y otros mamíferos, causada por el protozoo Giardia duodenalis. Este complejo de especies está representado por grupos genéticamente distintos con potencial zoonótico y preferencias de hospedador variables. Los roedores salvajes pueden albergar conjuntos A y B, y potencialmente zoonóticos, y el conjunto G específicamente de roedores. Otros giardias, subespecies que se encuentran en estos animales son Giardia muris y Giardia microtis. Para este último solo se dispone de información limitada sobre tipificación genética. También se ha especulado que los roedores salvajes podrían representar un importante reservorio de parásitos que causan la giardia humana. El objeto de este estudio fue investigar la ocurrencia y distribución de giardia, subespecies y tipos de ensamblaje en roedores salvajes de diferentes sitios de Alemania. La metodología utilizada en esta investigación se divide en las siguientes etapas. Método de recolección de muestras, donde las muestras se recogieron durante la primavera, el verano y otoño de 2011 y 2012. Se utilizaron muestras recogidas durante el trabajo de campo en contraestados federales de Alemania, y estas se atraparon vivas en lugares denominados pradera y bosque. Se recogieron muestras fecales de un total de 577 animales individuales y fueron conservadas en 1 ml de agua suplementada con antibióticos para inhibir el crecimiento bacteriano. Las muestras se enviaron a temperatura ambiente y se almacenaron a 4 grados centígrados hasta su posterior procesamiento. El tiempo de almacenamiento fue de 1 a 10 meses. Luego tenemos las pruebas de inmunofluorescencia, que estas son un conjunto de técnicas diagnósticas que recurren al uso de sustancias fluorescentes que permiten detectar la presencia de un antígeno o anticuerpo en células o tejidos de un organismo. Todas las muestras se examinaron con la prueba comercial de Milfluor siguiendo las instrucciones del fabricante. Los protocolos y resultados se asignaron cualitativamente como positivo o negativo para Giardia. Luego, en el aislamiento de ADN, se extrajeron muestras utilizando un kit comercial como el de la imagen, siempre siguiendo los protocolos del fabricante. Además de este kit, se probó con otro también de tipo comercial, y ambos se probaron y funcionaron de forma similar en aplicaciones posteriores de PCR. La cantidad de ácido nucleico en las muestras se estimó fotométricamente en una densidad óptica de 260.
Posterior a esto se realizaron pruebas de PCR en tiempo real, donde se combina la amplificación y detección de la PCR en un solo paso. Es decir, elimina la necesidad de detectar productos mediante electroforesis en gel y permite que el método sea verdaderamente cuantitativo. Con la PCR en tiempo real, los colorantes fluorescentes se utilizan para etiquetar los productos de la PCR durante los ciclos térmicos. Estos instrumentos miden la acumulación de señal fluorescente durante la fase exponencial de la reacción para una cuantificación rápida y precisa de los productos de la PCR. También con la tipificación y secuenciación, algunas de las secuencias obtenidas se analizaron para identificar la secuencia más similar depositada en la base de datos pública GenBank, utilizando los algoritmos incorporados de la herramienta de búsqueda. Los nombres de las secuencias se obtienen a partir de un número de muestras único precedido de la abreviatura de los genes secuenciados. Las secuencias de nucleótidos generadas en este estudio se han depositado en esta misma base de datos. Y ya en el análisis filogenético, los productos PCR completamente secuenciados y las respectivas regiones de las secuencias de referencia se produjeron utilizando una subrutina integrada del programa Genius versión 9.1. Y para el análisis estadístico, los datos se organizaron en una hoja de cálculo y posteriormente se importaron al programa estadístico Stata 14 y posteriormente se le aplicaron distintas pruebas estadísticas. Ya pasando a los resultados del estudio, el cribado tamizado de 577 roedores salvajes de los géneros Apodermus, Microtus y Myodes, muestreados en 11 lugares de estudio en Alemania, revelaron una alta prevalencia general de Giardia. La determinación de la especie de Giardia reveló que los ratones del género Apodermus, dependiendo de la especie, estaban infectados predominantemente por uno de los dos tipos de secuencia encontrados en Giardia muris. También se encontró que Giardia microti fue la especie de parásito predominante en los géneros Microtus y Myodes. Solo unos pocos animales dieron positivo para Giardia duodenalis. La subtipificación de los genes de la beta-giardinia y la glutamina deshidrogenasa apoyaron firmemente la existencia de diferentes subgrupos filogenéticos de Giardia microti, que son albergados preferentemente por distintas especies de hospedadores. Como conclusión de nuestro primer artículo tenemos que el presente estudio destaca la preferencia de Giardia muris por Apodemus y de Giardia microti por Microtus y Myodes, y argumenta a favor de una prevalencia muy baja de poblaciones zoonóticas de Giardia duodenalis en roedores salvajes de Alemania, Myodes, y defiende una prevalencia muy baja de poblaciones zoonóticas de Giardia duodenalis en roedores salvajes en Alemania. El informe también aporta pruebas de que Giardia multi no es una población zootónico de Giardia duodenalis en roedores salvajes en Alemania. También aporta pruebas de que Giardia muris y Giardia microti se subdividen en varios subgrupos distinguibles filogenéticamente. Subgrupos distinguibles filogenéticamente, cada uno de los cuales parece estar albergado preferentemente por especies de un determinado género, de roedores hospedadores. Por último, el estudio amplía la base de datos de secuencias pertinentes para la tipificación de secuencias de aislados de tanto Giardia muris como Microti, lo que será de gran ayuda para futuros análisis de la estructura poblacional de estos parásitos. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 2, que está titulado Roedores como huéspedes de patógenos y riesgos de enfermedades zoonóticas relacionadas. Como podemos ver, ahí están sus autores y el sitio donde se realizó la investigación fue en Senegal. Las especies involucradas fueron Albicantis nicotilos, 20 individuos de Gerbillon nigeraria y 15 de Tetrarium. Estas especies representan con mucho las tres dominantes de la comunidad de roedores al aire libre del norte de Senegal. Los roedores del sitio de trampeo bajo techo, incluidos 26 anilocotilos, 11 de Diagali, 15 de Bordeaux, 44 Mastromis erythroleclus y 12 de Diagali, 10 de Bordeaux, 1 de Lagar y 21 de Rameau.
y 51 músculos, donde tenemos 17 de lagar, 16 de tester y 18 de John Ford. En resumen, tenemos que se sabe que los roedores son huéspedes reservorios de al menos 60 enfermedades zoonóticas. Se sabe que desempeñan un papel importante en su transmisión y propagación de diferentes maneras. Tomamos muestras de diferentes comunidades de roedores dentro y alrededor de los asentamientos humanos del norte de Senegal, en un área sujeta e importantes transformaciones ambientales asociadas como los cambios globales. Aquí realizaban un estudio epidemiológico sobre sus comunidades bacterianas y se capturaron 171 roedores, invasores y nativos, 50 de sitios de trampeo al aire libre y 121 roedores habitantes interiores, que consta de 5 especies. En cuanto a la metodología utilizada en este artículo, se dividió en 4 etapas, las cuales son la zona de estudio y recogida de muestras, donde se muestraron 4 localidades a lo largo de la carretera nacional número 3 que cruza el estado de Ferlo en Senegal hacia el este, siendo visitadas en febrero a marzo de 2017. También se muestrearon 2 localidades dentro de la zona de la Gran Muralla Verde en el noroeste de Ferlo, las cuales fueron visitadas en mayo del mismo año. Se utilizaron tanto trampas vivas de malla metálica de captura única, de estas de fabricación local, como trampas de caja plegable Sherman, como las que se puede ver en la imagen. Se cebaron una vez al día con mantequilla de cacahuate pegada sobre rodajas de cebolla fresca. Las trampas de interior se colocaron en edificios para sesiones de trampeo de 1 a 3 días consecutivos. También se muestreó un número variable de habitaciones en cada lugar y sesión de trampeo, colocando normalmente 2 trampas, una de malla metálica y otra Sherman, por habitación. Las trampas de exterior se instalaron durante 1 o 3 días, en línea con un intervalo entre trampas de 10 metros y se agruparon en microhábitats a priori favorables. Las trampas se revisaron cada mañana para la captura nocturna y cada tarde mientras se cebaba para las capturas diarias. Los individuos de pequeños mamíferos capturados se identificaron según criterio morfológico y cuando fue necesario según criterio molecular. Tras la autopsia se tomaron las medidas corporales clásicas, se notó el estado reproductivo y las muestras de órgano, incluido el vaso que fue el utilizado en el estudio, se conservaron en etanol al 95% para los análisis. En cuanto a la extracción de ADN, para cada vaso se trituró un pequeño trozo y se incubó durante la noche con tampón de lisis y proteínas AK, antes de la extracción de ADN realizada utilizando kits comerciales, siendo el protocolo del fabricante. A continuación, los extractos de ADN se almacenaron a menos 20 grados hasta el análisis PCR. La siguiente etapa consiste en la detección de ADN patógeno, amplificación por PCR y análisis filogenético. Se examinaron 13 grupos de agentes patógenos y la mayoría zoonóticos. El cribado tamizado inicial de las muestras se realizó utilizando sistemas de PCR en tiempo real con amplia especificidad y la identificación de muestras positivas por PCR se basó en la amplificación y posterior secuenciación mediante sistemas de amplio espectro específico de género o familia. Las secuencias obtenidas se ensamblaron y editaron utilizando el software Chromos Pro y a continuación las secuencias se compararon con las disponibles en la base de datos GenBank mediante la herramienta básica de búsqueda de alineación local o por sus siglas en inglés BLATS. En cuanto a al estudio filogenético y el análisis estadístico, ambos se auxiliaron de diferentes software especializados en el procesamiento de datos. En cuanto a los resultados, entre los mamíferos pequeños capturados se consideraron 171 muestras, todas ellas pertenecientes a roedores de la familia Muridae. 50 roedores del lugar de captura al aire libre, incluidos Arbicantis niloctilus, Herbilus nigeri y Taterilus, muy probablemente correspondiente a la especie Pigargus. Asimismo, se capturaron 121 roedores de lugares de captura interior, incluidos 26 Arbicantus niloctilus, 44 Mastomis erythrolecus y 51 músculos, como los podemos ver en las imágenes que estamos presentando. Y ya para los patógenos registrados en este estudio fueron 5 y los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla.
En ella podemos apreciar que los patógenos de mayor frecuencia son Anaplasma, Borrelia y Bartonella, mientras que los de menor frecuencia en estos roedores son Piroplasma y Hepatozoo. Como conclusiones de nuestro segundo artículo, este presenta los resultados de un estudio en Senegal que demuestra que los roedores son una fuente importante de patógenos zoonóticos poco estudiados en África. La presencia de roedores en viviendas humanas representa un riesgo de enfermedades infecciosas y se confirma que los roedores en Senegal son portadores de B. Crocidurae, un patógeno humano, lo que le convierte en un reservorio de esta infección endémica. La función de otros microorganismos identificados aún no se ha determinado. Pues en general este artículo presenta los resultados de la detección de diferentes especies de roedores en Senegal para múltiples agentes zoonóticos. Confirmamos que los roedores constituyen una poderosa fuente de patógenos zoonóticos que aún están poco estudiados, especialmente en África. La presencia de roedores en viviendas humanas pueden presentar un riesgo significativo de contraer enfermedades infecciosas. En el presente caso se confirmó que los roedores domésticos y peridomésticos de Senegal eran huéspedes de un importante patógeno humano, la cual es B. crucidurae, constituyendo un reservorio de esta infección endémica. También las funciones de otras bacterias y protozoos identificados en el presente estudio en la patología humana y animal aún no se han identificado. También como opinión de los estudiantes que realizaron las traducciones, tenemos que estos dos artículos abordan el tema de los roedores en relación con la propagación de enfermedades zoonóticas y su importancia en el manejo de la vida silvestre. El primero se centra en la ocurrencia y distribución de especies de Giardia en roedores salvajes en Alemania, mientras que el segundo examina el papel de los roedores como huéspedes de diversos patógenos y el riesgo asociado a enfermedades zoonóticas. Ambos estudios resaltan la relevancia de comprender la presencia de patógenos en los roedores y su potencial transmisión a humanos y otros animales.